Saludos a todos. Este es el tercer video de la serie del diseño de un servomotor. En particular, enfocaremos en los parámetros que nos faltan para caracterización del motor DC. También vamos a ver cómo el retroalimentar la señal de salida nos ayuda a caracterizar el motor DC. Comencemos. En un video anterior vimos cómo obtener las curvas de torque mecánico y la corriente. Teniendo el torque mecánico y la corriente, podemos calcular la potencia de salida mecánica. Es muy fácil de mostrar. La potencia máxima mecánica va a ocurrir justo a la mitad de la línea. O sea, usted coge el torque, lo multiplica por la velocidad angular y va a notar que el máximo le va a llegar en el 50% del tiempo, que también es el 50% del torque. Eso lo vamos a mostrar en una asignación para los estudiantes del curso, una tarea bastante fácil. Y por ahora lo que quiero recordarles es que sabemos también la potencia de entrada. La potencia de entrada es la potencia eléctrica, que sigue la ley de Watt. Voltaje por la corriente, el voltaje va a ser fijo por cada curva que tenemos allí, y usted lo multiplica entonces por la corriente y le va a dar la potencia de entrada. Está viendo la potencia de entrada y la potencia mecánica, que es la de salida. Podemos hallar muy fácilmente la eficiencia. Recordando la función de transferencia del motor DC, es la que se ilustra aquí, ¿verdad? Teníamos que ya habíamos calculado cuánto era KA, KB y RA en unos videos anteriores, y el enlace a esos videos pues estarán allá abajo en algún sitio en la descripción de este video. Nos falta entonces hallar lo que es la J, la inercia, lo que es la B, que es la coeficiente de amortiguación rotacional, y la inductancia. Algunos libros dicen que esa inductancia es cero. Realmente no es así. La inductancia no es cero. RA es más despreciable que LA, pero en régimen permanente habíamos visto ya que la corriente se estabiliza y por lo tanto la derivada de la corriente es cero, y lo mismo va a ocurrir con la inercia. Tenemos un pequeño reto, y es que la J, cuando llegamos a régimen permanente, la velocidad es constante y el efecto de la inercia desaparece. Sabemos de la ecuación mecánica, ¿verdad? Teníamos la parte de la aceleración, que por eso es que tengo la S acá arriba, por J omega S más BS. Y de aquí sacamos entonces los parámetros. De aquí es que habían salido los parámetros que estábamos ilustrando. Esto tiene un comportamiento interno, esta J, y el constante amortiguamiento tiene un comportamiento interno que le vamos a llamar JM. Esto es inherente de la masa del rotor, y tenemos entonces la inercia y la constante amortiguamiento del lado de la carga, que es lo que se le va a estar conectando al motor para que se mueva. Vamos a enfocar hallar esta segunda parte, pero vamos a ver entonces de cómo podríamos sacar JB. Usamos conservación de energía, las pérdidas de entrada. O sea, la potencia de entrada es igual a la potencia de salida más las pérdidas, y sabemos, ¿verdad?, que la potencia de entrada es voltaje por corriente. El voltaje es constante, por eso lo habíamos llamado EA, y entonces tenemos el torque multiplicado por la velocidad rotacional más las pérdidas, pero las pérdidas van a ser la corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia interna del motor más la parte del componente, ¿verdad?, de la constante amortiguamiento interna por la velocidad angular. Podríamos incluir también la parte de la aceleración, pero la vamos a ignorar por el momento, porque vamos a trabajar para régimen permanente. Con régimen permanente, con la velocidad, cuando no hay carga, va a llegar al máximo. El torque mecánico sería cero. Así que este término se cancela y nos va a dar entonces simplemente que nuestra corriente, cuando no hay carga,
no es cero porque tenemos una pérdida en calor por la resistencia y otra pérdida mecánica por el vencer la constante de amortiguamiento del torque. Así que ahora, sabiendo, ya tenemos este dato lo habíamos sacado anteriormente y este dato lo da el fabricante y este también, así que despejamos para B y obtenemos fácilmente lo que es la constante de amortiguamiento del motor. La configuración del motor siempre utiliza un sistema de engranajes. Y más adelante vamos a ver por qué ese sistema de engranajes siempre está presente. Aunque ya me imagino que ustedes podrán tener una buena idea. Lo importante por ahora es que notemos que J2, este J2 va a depender enteramente de la carga. Y eso es bueno porque generalmente pues lo podemos calcular. Sabemos lo que vamos a estar conectando al motor y lo calculamos. Pero también va a variar de aplicación en aplicación y en una misma aplicación, dependiendo de la aplicación, pues podemos encontrarnos que J2 puede ser variable, J2 y B2. Realmente la J, una vez alcancemos velocidad angular constante, pues no importa, no va a importar mucho. Claro, en el caso de servo al motor sí importa porque lo que vamos a controlar es la posición. Así que es importante tener una idea de cuánto es este J2. Pero como les dije, la buena fortuna es que sabemos cuánto es J2 porque sabemos el tipo de carga que vamos a estar moviendo. Lo que se nos va a hacer difícil conseguir es el JM, que para eso pues necesitamos hacerle pruebas al motor porque el fabricante casi nunca nos va a dar ese dato. Entonces vamos a recordar aquí cómo hallamos entonces cómo se ve este J2 en el lado de la carga del motor. Porque fíjense que tenemos un sistema de engranaje. Para eso vamos a recordar las ecuaciones. Teníamos nuestra razón de vuelta va a ser el negativo de la velocidad de salida sobre la velocidad de entrada o el negativo del torque de la entrada sobre el torque de salida, ¿verdad? En el lado del secundario. Así que simplemente vamos a despejar para torque. Tenemos el torque 1 es igual al negativo de n por el torque 2. Y sabemos que el torque 2 es igual a J2S, la aceleración, más B2 por la velocidad. Así que ya saqué el omega 2, esto es un pequeño repaso. Y ahora, esta velocidad angular, nosotros sabemos también que es negativo n por omega 1. Fíjense que cuando yo reemplazco ahora esta ecuación acá arriba, este negativo va a cancelar con este negativo y me va a quedar un n al cuadrado por el J2S más B2 omega 1, la velocidad 1. Y en efecto ya encontramos lo que es la inercia, el equivalente en el lado primario, ¿verdad? La JC, la carga, va a estar en J2 por N al cuadrado. Eso pudieran ser buenas noticias o malas noticias dependiendo de cuánto sea N. Noten que tenemos aquí que N2 al cuadrado es N1 sobre N2, ¿ok? Pero la buena noticia es que en un servomotor N1 sobre N2 es menor que 1 y sabemos que un número menor que 1 es elevado al cuadrado, todavía es más pequeño que el anterior. Y así que esas son las buenas noticias que tenemos. ¿Y por qué son buenas noticias? Porque ese es el caso para el sistema de engranaje. Fíjense que nosotros vamos a tener velocidades muy altas en el lado del motor y necesitamos controlar la posición. ¿Y cómo controlamos una posición teniendo una velocidad alta? Vamos a ver de qué se trata esto. Si nos fijamos, aquí tenemos un motor que lo puse a dar vuelta. Naturalmente tiene una vuelta lenta para que se pueda apreciar. Pero esto va mucho más rápido de lo que uno pensaría. Por ejemplo, 9000. Lo que sucede es que si yo le aumento la velocidad a esto, pues no voy a poder apreciarlo bien. Digamos, vamos a ponerle 100 para que vean de qué se trata. ¿Está bien? Pues esto parece que está en una dirección y lo otro parece que está en una dirección contraria, de tan rápido que va. Así que vamos a cambiarle la velocidad a algo razonable.
para que se pueda apreciar de qué estamos hablando. ¿Está bien? Fíjense que yo no le he cambiado el signo, simplemente está rotando. Vamos a coger esta caja, porque generalmente eso no se ve, eso está dentro de un motor. Y entonces aquí usted le pone un engranaje, ok, que va a girar a la misma velocidad. Tal vez podemos subirlo un poquito. Vamos a subirlo un poquito. A 10, para que podamos ver un poco acá. Y entonces vamos a usar una razón de vuelta que necesitamos un número de dientes mucho mayor, así que vamos a ponerle un sistema de engranaje. Y fíjense que este tornillo da vueltas mucho más rápido de lo que da vuelta esta marca que le puse a este engranaje, para que se pueda ver el efecto de lo que les estoy mostrando. ¿Está bien? El sistema de engranaje que están viendo aquí, este radio es 6 veces el radio del engranaje más pequeño. Así que la razón de vuelta de este sistema es de 6. Y fíjense la diferencia en tamaño, como se ilustra, es bastante grandecito para hacer un factor de 6. ¿Está bien? Eso es importante por lo que vamos a mostrar ahora. Tenemos entonces que, tomando los datos del motor de juguete, ¿verdad? Como ejemplo, eran 9000 RPMs, y lo pasamos a vuelta. El número de vueltas, fíjense que en una vuelta la vamos a dar en un minuto, son 60 segundos. ¿Está bien? Y si ahora cogemos 9000 y lo dividimos entre 60, pues eso nos va a dar 150 vueltas por segundo. Y eso significa que el motor en un segundo da 150 vueltas. Si nosotros tratáramos de detener esto de forma precisa, digamos a los 10 grados, a los 90 grados, pues va a ser una tarea sumamente difícil, porque va demasiado de rápido para poderlo detener de forma precisa. ¿Qué hacemos? Lo que vamos a hacer es que vamos a usar un dato. Este dato es del datasheet de un servomotor. Déjenme mostrárselo. Este es un servomotor comercial. Naturalmente no tiene el motor de juguete que yo estoy usando en el ejemplo. ¿Está bien? Y cuando vamos aquí a las especificaciones, de aquí sale el punto 12. En punto 12 segundos vamos a movernos 60 grados. Este factor es el que voy a utilizar entonces para multiplicar lo que necesito multiplicar. Vamos a mirar, tenemos 150 multiplicado por 360 dividido entre 60 multiplicado por punto 12. Eso me va a dar 108. Esto significa que nuestra velocidad de entrada va a ser 108 veces más grande que la de salida, que la velocidad angular de salida. Si le buscamos el recíproco a ese número, obtenemos nuestra razón de vuelta, y fíjense que es un número bastante menor que 1, y a eso lo vamos a elevar al cuadrado, y todavía ese número es mucho más pequeño de lo que nosotros habíamos calculado. ¿Qué significa eso? Que aunque nuestra inercia en la salida varíe por un factor de 1000, nosotros no vamos a ver gran cosa. Fíjense que todavía multiplicado por 1000, todavía me aparece un número menor que 1, lo que significa que el torque, la reflexión en el lado del motor es más pequeña. Ahora, fíjense que alcanzar 108 no es algo trivial. Ya yo les mostré en la gráfica cómo es que se alcanzan imágenes de grado, ¿verdad? Con razón de vuelta igual a 6. Vamos a ver cómo se puede hacer esto desde un servomotor. Esto es un servomotor. Ya yo lo tengo desajustado. Fíjense ahora cómo es por dentro. Él tiene doble engranaje.
Fíjense que ese doble engranaje, vamos a mirarlo con calma, tiene en el lado de acá, de aquí debajo, tienes el motor. Ese motor, ¿verdad? Si se fijan, en el lado de aquí abajo, allá abajo, tiene entonces el engranaje pequeño y esta es la estrella grande. En la estrella grande pueden ilustrarse, se puede ver claramente, ¿verdad? Cómo es. Apenas se puede ver bien. Vamos a ver si lo podemos lograr ver. Que ahí dentro hay una estrellita. Aquí dentro hay una estrellita. ¿Está bien? Tenemos el sistema de engranaje grande. Aquí está la estrella que se ve mucho mejor. Ahí. El número de dientes grande. Y encima de eso entonces tenemos una estrella más pequeña. La velocidad de giro de esta rueda es la misma velocidad de giro que la rueda pequeña. A eso entonces se le coloca un sistema de engranaje arriba. Y entonces ahora tenemos rueda pequeña y rueda grande. ¿Ok? Esta rueda grande todavía va a ir más lenta. ¿Está bien? Que esta de acá. Que esta pequeña. Y entonces ahora fíjense que en este lado de la tapa tenemos dos sistemas de engranaje adicionales. ¿Verdad? Que siguen el mismo truco. Una vez tengamos entonces, podemos tener cuantas querramos. Con 4 son suficientes para nosotros tener nuestro sistema de motor del servomotor como queremos. Así que fíjense que podemos tener valores bastante grandecitos. Simplemente para ilustrarle cuál es el sistema de engranaje de esa configuración que acaban de ver, estamos hablando de un servomotor que tiene 373 vueltas, razón de vuelta. O sea que la velocidad de entrada del motor es 373 veces más grande que la velocidad angular. Y esa es la velocidad angular que apenas llega, ¿verdad? En punto 12, punto 72 grados por segundo. Hasta aquí este video. Si les gustó este tema, no olvide suscribirse al canal. En el mismo podrá ver toda la serie del ejemplo del diseño del servomotor en videos pasados y podrá continuar viendo el contenido del curso de sistemas de control. Hasta luego.